Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más a través de Entre Atletas, el podcast, contando historias que merecen ser escuchadas. Hoy escucharemos una historia que verdaderamente ha sido de impacto, con una gloria del deporte gloria del dominicano. deporte, claro que sí. sí. Hablemos de él. Una gloria del deporte, fisiólogo. un empresario Sí. exitoso, tiene su propio negocio. Sí. Fisiólogo, oye eso, inmortal del deporte Inmortal dominicano. del deporte. Dos veces ha participado. Él es atleta olímpico, ¿verdad? Pero hay para agregar que no fue una sola olimpiada, sino 2 veces. No una, Sydney 2. 2000, Ir a una es una cosa, pero ir a 2. Sí, Sydney 2000 y Atenas 2004. Ay, sí. Doble medallista de oro en Juegos Centroamericanos. Espérate, y del estoy Caribe. anotando. Sí, doble medallista Oye, Que son muchos. ¿estás escuchando? Doble medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero tiene un bronce también. Maracaibo 98. Dije, para que no digan. Pero hablemos, Salvador 2002 alcanzó 2 medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos hablando de primer judoka en alcanzar una medalla, creo que campeón panamericano por primera vez. Sí. Si yo digo todo eso, yo creo que ya hemos definido su nombre sin decir su nombre. Una combinación de Vic con Bart. Dilo tú. Señoras y señores, con nosotros José Big Bar Geraldino. Hermano, bienvenido. Esta introducción lo dice todo. Bueno. Oye, tiene un pedigrí largo, tiene una hoja de éxitos deportivos bastante extensa. Se hizo mucho en poco tiempo, pero, ¿Es verdad? Sí. pero bien, ¿no? Gracias, para mí es un honor. Primero estar con ustedes que son de un nivel excelso en el deporte. Tú sabes que yo te veo a ti, lo primero que empiezo los achaques. Mira, tengo un dolor de cadera. tengo La una mayoría hernia de de la gente que me espalda. ve le da eso. Oye, el hombro me empezó a pitar de una vez. Dije, güey. Sí. Antes me hacían, tú eres el de... Ahora me dicen, tú eres el de... El de mí. Sí. Sí. Así que no, de verdad, honrado. Yo veo todos los podcasts de ustedes. Gracias. Porque Luis sabe que yo tengo una admiración especial por él. Desde que antes que él fuera Luis, yo siempre le escribía y le decía, para adelante, tira para adelante. Mucho tiempo. Yo soy muy amigo de Gabriel Mercedes. Y tú sabes que Luis entra en esa transición de Gabriel sale, Luis entra. Y como arte marcialista, a mí me gustan todas las artes marciales, obviamente. Claro. La disfruto muchísimo. Y cuando Luis empezaba a dar los primeros pasos, yo decía, ese muchacho va a hacer un lío, va a ganar una medalla olímpica, tú vas a ver. Y todo el mundo, no, que Gabriel, digo, ya Gabriel ganó la de él, aguántense, que es que él va a hacer un lío. Pues yo sé, claro, yo sé de deporte, pues yo estuve ahí. No, y que tú sabes de artes marciales. Claro, y siempre le escribía por Instagram, por la vía que sea, y le decía, mira, te estoy acechando, tira para adelante. Y cuando pegó la medalla, yo escribí, yo dije, ¿y ahora? Y ahora. Así fue la de Zacarías también. La de Zacarías yo le dije, fue un relajo, pero yo hice una apuesta. En el centro donde yo dirijo, había muchos pacientes iba a empezar la Olimpiada y yo le dije, anoten este nombre. Zacarías Bona. Pero mucha gente no lo conocía. No, claro. En el medio. Eran los mismos conocidos, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero tú crees que entonces están hablando de que el béisbol, la Reina del Caribe, y digo, sí, todo eso está bien, pero apunten a eso, pues yo lo venía viendo de los Juegos Centroamericanos. Claro que sí. Y yo veía los récords, y yo veía cómo el tipo movía esos récords sin sudar y sin hacer esfuerzo, porque hay una pesita que tú dices, hizo un esfuerzo que se iba a morir. Exacto. Este tipo cogía el récord y digo, oye, pero no va a gritar ni un chingpa. No, de que haga a ti que. Entonces yo tiré mi número, pues yo veo los números y digo, porque eso como el atletismo. Claro, bueno, tú vas viendo los números. El que tiene 10 días haciendo 100 metros en 10 segundos, no es la que va a ser 18, va a ser 10 o va a ser menos. Exactamente. Y yo venía echando los números y digo, ay, este tipo va a ser un lío. Iván, vienes de una familia de atletas. Tu papá hizo karate. Y lucha olímpica. Lucha olímpica también. Sí, karate y lucha olímpica. En lucha olímpica se destacó más que en el karate. Tus hermanos también tuviste el privilegio de que... creo que tú y yo compartimos esta gran... diría que esa gran oportunidad de competir y participar en un deporte, una arte marcial que yo tengo a Bernardo, pero también tengo a Christopher, a Jaime, y ahora somos 4 hermanos en el equipo nacional. Sí. ¿Y por qué yo me acabo de enterar de eso ahora? A mí me pasó eso. O sea, ustedes están los 4 en el equipo nacional. el equipo nacional. Sí. Loco, qué heavy. Sí. Pero mira, y Big Bar yo me entero de las cosas de Luis en esta mesa. Aquí. Y por casualidad. Porque no dice No, es dice un hombre nada. discreto. ¿no? Los artes marcialistas son un poquito más discretos El de la hombre cuenta. más fiel. Le dicen por ahí. Sí. Rígalo. Sí. Yo tuve esa oportunidad que tú tuviste. Pues yo y mi hermano somos la primera pareja de hermanos que va a unos Juegos Olímpicos en la historia del país. Uy, qué heavy. Sí, que fuimos en judo en el año 2000 en Sydney. Sí. Él fue en 100 kilos y yo en 90. O sea que tuvimos
Se dice que experiencia hermosa. para los años 90 tú fuiste el rey de los 90 kilogramos. Dicen eso, sí. ¿Por qué decían? Cuéntame de eso. Yo quiero saber. O sea, ¿eso tú te lo creías o simplemente lo decían? No, yo siempre le digo a la gente, porque todo el mundo me pregunta, ¿tú lo veías venir? ¿Tú sabías que iba a llegar? Primero, yo era el peor de todos los judokas que había en el planeta Tierra. No solamente de mis hermanos, sino de todo. No, tú me ponías solo y yo perdía. Pero una transición, porque Una de ahí a todo lo que pasó. Que ayudó mucho el que yo me iba a disfrutar la clase de judo con un carajito. Yo iba a molestar a la clase de judo porque era divertido en ese momento, 30, 40 carajitos. Uno se divertía muchísimo. Entonces yo nunca le puse esa seriedad. Y todo empezó a caer y yo desde chiquito me di cuenta que sí, había que ponerle un empeño, ¿no es verdad? Pero como a mí me gustaba tanto ese empeño, yo no lo sentía. ¿Ve? Pero yo tampoco le ponía fecha ni hora a las cosas, porque las cosas a veces salen cuando necesitan. Entonces eso yo creo que me ayudó, esa informalidad al principio. A disfrutarlo. Claro, a disfrutarlo, porque en mi casa era obligatorio. No era opción. No. Mira que ¿Pero deporte o qué? Arte marcial. Artes marciales. Arte marcial era obligatorio porque ya venía subiendo el comportamiento juvenil más agresivo que los viejos de uno. Ya. Entonces mi papá necesitaba algo porque nosotros éramos 4, como dice Mira, Luisito. yo te iba a preguntar, Mira, 4 y 4. ¿qué tan difícil fue en tu casa desarrollarte en el deporte, en una casa donde todos eran deportistas, que era una responsabilidad de continuar un trabajo que tu papá que en lucha llegó a tener, que no fue que pasó por lucha, sino que hizo lucha de verdad. Claro, para claro. competir. Por esa vida, ¿qué tan difícil fue ese proceso para ustedes en la casa? Si era como que ellos decías que tu papá era como una ley, una regla de que, la disciplina. Mira, de verdad fue divertido porque mi papá siempre ha sido un consejero, pero realmente la batuta la tenía mi mamá. Lo que pasa es que no, si tú lo ves físicamente no aparenta. Mujeres. Sí, pero mi mamá con su carita era complicada. No llegué tarde, no te hagas loco porque mi mamá fácilmente te ponía en remojo. Mi papá se sentaba y te daba un consejo y te decía, mira, tienes que hacerlo por tu salud, por defenderte, para recrearte. Mi mamá no te hablaba. Hay que hacerlo. Tú tenías un problema exacto. Entonces mi mamá era la entrenadora. Eso nos unió mucho con mamá, porque tú sabes que 4 varones con mamá no es lo más fácil para la mamá. Porque no ve novela, no ve... Bueno, mi mamá, toda la vecina le preguntaban, ¿y tú viste tal cosa? No, yo estaba viendo Mike Tyson anoche. ¿Ustedes vieron? O sea, mi mamá, todo el mundo se reía porque mi mamá decía, no, Sammy Sosa tiene 32 honrones, yo no puedo... Porque la pobre. Entonces eso sí fue divertido porque nos unió a mi mamá, varón-hembra, que es una relación, tú sabes, que la mamá te quiere mucho como varoncito, pero tú no compartes tanto como hembrita con hembrita, tú sabes, de ir al salón, de ver novelas, de ver una película de chicas. Y más en aquella época. Claro, entonces eso nos compenetró mucho como hermanos, porque tú sabes que los hermanos varones, valga la redundancia, le gusta mucho uno entrar con otro, entrarse a trompar, es una cosa complicada. Espérate, tú te das trompa con tus hermanos. Y con las hermanas chismean. Exacto. Pero tú te das trompa con tus Las hermanos, hermanas Luis. chismean y tú tienes hermanas. Luis, que si tú te das trompa con tus hermanos, Luis. Y las hermanas chismean. ¿Tú chismeas? Claro, desde España yo la llamo para chismear. Tú te das golpe con tus hermanos. No, pero chismeaban ahí. Tú ibas a contarle chisme a tu mamá de tu hermana. Claro, y viceversa. Hablamos de eso en un próximo podcast. Entonces, al principio sí, pero ya después que empezamos en las artes marciales, bueno, pues el comportamiento se moderó bastante, tú sabes, y terminamos siendo compañeros de equipo. O sea que, el entrenamiento de judo de todos los deportes es difícil porque nosotros empezábamos todos a los 10 años un entrenamiento serio. No un entrenamiento ya de ir a la clase de judo como clase extraoficial de deporte, no, extracurricular. Ya nosotros empezamos a los 10 años, yo gané el abierto de Estados Unidos Junior. Nosotros entrenábamos 6 horas al día. Ya a los 10 años. Sí, y en mi casa nos levantábamos a las 5 menos cuarto de la mañana, 4:45, porque éramos 4, había que bañarse, cambiarse, preparar un bulto, preparar el bulto de la escuela. Mi mamá nos llevaba al entrenamiento de ahí para allá, nos llevaba para el colegio, teníamos un permiso para llegar un poquito tarde al colegio. Después teníamos que irnos a buscar otra vez en la tarde, 3 horas más. O sea, fue duro, pero el nivel familiar, más que difícil, fue un soporte. Claro, porque cuando se caía uno, se levantaba el otro. Estaban toditos en la misma meta. Sí, y mi hermano mayor, gracias a Dios, siempre ha sido un buen mediador.
Siempre se necesita uno ahí, un mediador. Sí, que aguanten. Y fue una experiencia de hermano muy, muy bonita. Vamos a hablar de esa época, hablar tu época dorada, 90, pero un poquito más allá, hablar de Sydney 2000, también hablar de, bueno, aparte de, antes de Sydney 2000, bueno, no, después fue que te hiciste, no, en el 98, bronce centroamericano, ¿verdad? Sydney 2000, tu primera participación en Juegos Olímpicos, y Atenas 2004, tu segunda participación, pero en ese proceso en el 2002, alcanzaste 2 medallas de oro en Juegos Centroamericanos. Sí. ¿Qué tal diría que ese proceso de hacerse medallista en esa época? Y para ti, ¿qué tan difícil? Y aparte después que me responda, ¿qué tan difícil era alcanzar una medalla centroamericana en esa época? Pero yo considero que debería ser un poquito más difícil todavía ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Qué tan difícil era esa época? Mira, no, y antes de eso te voy a mencionar, porque yo entré en el equipo nacional muy joven. Yo entré en el equipo nacional a los 16 años. El equipo nacional adulto, pues ya yo era 95, 96. Okay. Ya yo estaba en el equipo nacional adulto, porque ya yo estaba en el equipo nacional junior. En aquella época junior era hasta 21 años. Yo me convierto en campeón panamericano junior, que es la primera vez en la historia, y en el 99 me convierto en el primer campeón panamericano senior de la historia. Okay. Ya del 95 yo venía ganando medallas de bronce, plata en todos los campeonatos panamericanos. Los Juegos Panamericanos fueron en Winnipeg y en Santo Domingo, sí. Winnipeg, en esos dos yo quedé quinto. Winnipeg 99. 99 y Santo Domingo 2003. Ahí en los dos quedé quinto. Santo Tenía Domingo, como 5 años, entonces estoy un poco... Sí, Santo Domingo 2003 no fue la mejor experiencia porque yo estaba lastimado y no recibimos los mejores fondos en esa época. De verdad, yo no entendí qué pasó ahí. Pero en esa época, respondiendo a tu pregunta, ganar una medalla en un centroamericano era como ganar una medalla en la Olimpiada. Estamos hablando... Eran nuestros juegos. Sí, eran los Sí, tú te pones a ver lo que yo le digo a la generación que está haciendo deporte ahora. Hay un grupo de atletas ya olvidados y subutilizados o no utilizados, que fuimos los que nos encontramos con la gran pared de abrir el camino para lo que vino después. Claro. Sí. Porque, obviamente, y qué bueno que ahora hay un Creso, antes el ministerio es más fácil de alcanzar, ahora hay más dinero, hay más exposición. Sí. En la época nosotros no había un chele colorado, o sea, no había un peso. Entonces, ese grupo, no solamente yo, Juana Rendel, Wanda Rijo, yo, en el momento de la Reina del Caribe, que no eran Reina del Caribe hasta 2003, cuando empezaron a dar palos. Pero ya venían cultivando. Había un trabajo. Joan Guzmán, Juan Carlos Jacinto del mismo judo. Ahí estaba Ubaldo Cabrera de boxeo, campeón panamericano. Ya Gabriel Mercedes también venía conmigo. Esa época dorada, nosotros abrimos una puerta, señores, que yo no creo que otro atleta lo hubiese abierto. Pues nosotros nos encontramos con la vicisitud de política del deporte, con la vicisitud económica y con la vicisitud de técnico-táctica. ¿Por qué? Claro. Porque Luisito ahora dice, yo voy a pelear con el coreano y hace así. Taca. 200 peleas. Sí. Y con el Instagram tú le escribes al gran maestro Chifu. Y te devuelve. Maestro, mire, usted sabe que yo estoy interesado. Ah, pero tú eres Luisito Pie, ven para acá. Quien empezó a hacer eso en el judo, en este país, soy yo. Las relaciones. Porque yo era el único que hablaba inglés en el equipo. Y yo le decía a los muchachos, pónganse a hablar inglés. ¿Para qué? Digo, tú vas a ver para qué. Yo me sentaba al lado de un campeón. En esa época nosotros veníamos subiendo. Yo fui el primer dominicano que queda entre los 10 mejores del mundo en un campeonato del mundo. Ok. Lo hice en 4 campeonatos mundiales. Eso era apoteósico en esa época. Eso no existía. Bueno, nunca un dominicano había ganado una pelea, un varón. Avanzar una ronda. Una pelea. Ya tú sabes. ¿Qué yo hacía cuando yo empecé en esos mundiales a dar cajetazos? Los campeones venían y me decían, bueno, fulano, qué bien. Y yo le decía, hey, ¿cómo estás? Vamos allí. Le decía, mira, Dominica Republic, ¿tú lo ves en el mapa así? Sí. No hay money. No hay money. Tú puedes, sí, ven para mi casa. Y yo empecé a cultivarme técnico-tácticamente, como decimos en buen dominicano, lambiendo. Joseando. Sí, joseando. Mi diligencia. Y yo le decía a los tipos, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llegaba, ellos veían la disciplina, porque eran oportunidades calvas. Cuando a mí me invitaban ahí, yo llegaba y si había que hacer 4 peleas, yo le decía, no, vamos a hacer 18. Claro. Porque yo no sé cuándo yo vuelvo para acá. Claro, loco. Vamos. Y eso ayudó mucho a lo que es el deporte hoy. Y ganar esas medallas en esos Juegos Centroamericanos, en esa época, coger medallas panamericanas también,
Era una locura, o sea, era algo fascinante en el momento, pero que gracias a Dios, como yo me gustaba tanto el judo, yo no examiné, yo ahora que estoy examinando esa cosa, yo decía, Sí. ¿cómo nosotros ganábamos? Mi primer mundial de judo, yo estaba en un hotel a 1 hora del hotel oficial para el pesaje. Ya tú Ok. sabes. Si ponemos en una balanza aquellas épocas Mm, y la actual, ujú. ¿qué tanto consideras que ha avanzado el deporte dominicano en sentido general? No, muchísimo. No, por una locura. Aquí lo único que hace falta para Adelante. nosotros, para que el Mar Caribe se llene de medalla olímpica dominicana, o sea, que broten, que tú la ves en la mata de mango, porque aquí estamos felices con una medalla que estamos cogiendo olímpica de hace 2008, Ujú. 2004, 2004. con Félix. Consecutivamente hasta ahora. Pero el que no sabe deporte como nosotros, señores, nosotros pudiéramos estar cogiendo el triple de esa medalla. Gracias. ¿Qué le hace falta al deporte dominicano? Sistema. Sistema. Aquí no hay Estructura. sistema. Si usted se pone a ver, porque dinero aquí hay de sobra, talento, nosotros lo sudamos y sudamos talento. Sí, Yo creo que en el Todo lo agua que yo nosotros- gané fue por talento. sí, casi todos los Yo atletas. nunca fui buen atleta. Los atletas dominicanos en sí. Yo nunca entrené bien porque no nadie sabía nada, era el 90 y pico. Eso es lo que quería preguntarte. Por ejemplo, cuando tú tenías oportunidad, por ejemplo, de foguearte, Sí. que tú decías, mira, hice mi diligencia, me fogué. Yo me imagino que en ese momento tú estás, ok, viendo, mirando, aprendiendo, absorbiendo, Anotando. Yo andaba como, entonces, como un colmado, con una lista. entonces tú Papel agarrabas para y allá. eso te lo traías para Dominicana. Claro. O sea, tú lo compartías con tu compañero, con tus entrenadores. Claro, y ¿cómo tú cuando hacías? nosotros íbamos a Europa, comprábamos libros de entrenamiento físico para traérselo al entrenador que no sabía de eso. Oh. Qué O bien. sea, que nosotros fue un golpe de talento puro. ¿Qué pasa cuando hay un golpe de talento? Es como la pelea de gallo, que a eso es que nosotros nos estamos poniendo, a golpe de talento. Sí, sí. Una pelea de gallo, todo el mundo sabe lo que es eso en este país. Hay un gallo que se está muriendo y le da una patada al otro y lo mata. Sí. Eso se llama un Exactamente. golpe de talento. Como fui yo, como fue Juana Rendel, Ujú. como fue Wanda Rijo, Exacto. como fue el mismo Gaby, que duró está entre las dos generaciones de nosotros, pero está en el medio. Pero si Gaby, yo, Juana Rendel, ustedes y todos los que están ahora tuviésemos un sistema de entrenamiento, aquí la medalla la encontramos en lo matemango. Porque es que aquí hay un talento. Entonces, ¿qué es un sistema? Que el taekwondo que Luisito sabe, lo sepan todos los niños que están practicando en la República Y que Dominicana. sea un sistema fluido de aprendizaje. Claro. Lo que Luisito está tratando de enseñar a los chicos de Claro. todas las fundaciones, el que sea lo mismo que se está enseñando en la En la selección selección. nacional, que se está enseñando en las universidades, en las escuelas, y ¿Tú así. crees que tú crees que Cristóbal Marte es tonto? ¿Por qué él hizo el programa de abajo desde la carajita? Porque tonto de tonto Cristóbal no tiene ni un pelo. para que Entonces, pueda. pero ¿qué pasa? Eso no se está replicando No. en los deportes. Debería replicar. Señores, el basquetbol. Vamos a observar el basquetbol. Nosotros deberíamos tener una medalla olímpica hace rato en basquetbol. pero no Se tenemos juega, un sistema. se juega hay, en el país entero. Hay una cancha, pero No, hay un no, y sistema. tenemos No, no hay estrellas. Sí, sistema. estrellas, sí, Pero sí, ¿qué sí, pasa? sí. Tú juntas estrella y una hace el basquetbol de Luisito, una hace el basquetbol de ella y otra el mío. Cuando tú lo Y juntas, así- no saben jugar. No, y No, 5 no, lo hacen de exactamente. allá. Señores, pero perdimos el 5 se hacen clásico los- mundial de béisbol. Yes. Sí. Eso se llama sistema. Un cubano, ¿tú te has visto los cubanos? Los cubanos no tienen tanto talento como nosotros. Ah, pero sí son tienen. sistemáticos. Esos Sistema tipos, sí tienen. tú lo ves peleando y no se salen y jugando Los voleibol. japoneses. Los Jugando japoneses. voleibol son un sistema, tú la ves, son unos Sistema. robots. O sea, la tipa está entrenada para ponerse ahí cada vez que venga la bola por tal lado. Esa tipa no va a hacer otra cosa. Entonces, se ha desarrollado el deporte a nivel económico. Wow. Y yo me siento tan contento. Porque hay definitivamente hay una tranquilidad económica. Sí, sí. Porque el deporte de nuestro país nos deja dinero. Y eso me hace tan feliz. Económicamente estamos recibiendo mucho dinero, mucha exposición. Falta sistema y falta qué va a pasar después del deporte. Sí. Esa es la pata más importante que nadie está hablando Los, de los eso. atletas, lamentablemente, mira, que ya tuviste una trayectoria Ujú. y marcaste. La parte más difícil de un atleta es vislumbrar directamente ese camino al retiro, Ujú. porque no sabe qué hará después de. Ujú. Y nosotros hablábamos con un profesional que llega, se crea un círculo ya de depresión, Sí. de negarte, aunque pero tú sabes que ya Yo llegó, me encontré llegó con eso de frente de un día para otro. que no sabía. Para esto vamos a hablar, porque contigo el tema es amplio. ¿Qué tan difícil es llevar la parte de los estudios con el deporte? Es imposible. Mira en que, este país. Sí. Aclaremos. es que hemos en querido este decirlo. país. Si tú tienes talento en el deporte y tú ves que tienes la posibilidad, el atleta que hace, Deja el deporte como yo, porque para los que no me conocen, vamos, sí, vamos. yo estudié después que me retiré.
Porque no tenía... Yo empecé a estudiar, me dieron beca en la UNFU, después en UNIBE. Yo soy el primer atleta que UNIBE le da una beca, porque UNIBE no le daba beca a atleta. Yo creo que todavía no es que lo No hace hay mucho, ¿no? exacto. Pero yo tuve que, con todo y la beca, tuve que dejar de estudiar, porque los entrenamientos duros estaban en Europa, había que pasarse la mitad de año para Europa. Y ni qué profesor te iba a pasar una materia. Había uno que te daba un chance, que era buen tipo, pero todas las materias el sistema no te lo permite. O sea, ¿A los cuántos años tú? Yo empecé a estudiar a los 25 años. ¿Te graduaste? A los 28. Yo a los 21 ya estaba graduado de la universidad. Pero tú te retiras. Joven, un niño. ¿Y qué pasó ahí? El cuento a mí no me gusta hacerlo mucho, porque ya todo el mundo lo conoce, pero una mala administración de la federación. Yo entendía que para llegar más lejos de lo que yo estaba, como te dije, ya estaba entre los 10 mejores del mundo, yo era una esperanza olímpica. Ok. Yo tenía un pie con una medalla olímpica puesta, pero yo veía que no había recursos. ¿Sabes que la diferencia entre una medalla olímpica y no ganarla es dinero? Preparación. Claro, y yo dije, yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo. Expresé mi voluntad y ahí ya tú sabes, me cayó. ¿A qué se debe que la mayoría de los atletas cuando se retiran no sostienen una buena amistad con las federaciones? No, eso que tú eres un producto. Nosotros somos un producto para las federaciones, para ellos hacer dinero. Le caiga mal a quien le caiga mal. Tú sabes que yo en eso no tengo problema. Y nosotros somos un producto del momento. Para ellos tapar el sol con un dedo. Y si seguimos ganando medalla olímpica, lo van a tapar más. Para no entrar tanto a ese tema. Sí. Y brincarlo de una vez. Sí. Él me está agarrando. El tema político, vamos a dejarlo. Vamos a entrar a la parte profesional, porque queremos hablar con el profesional y aprovechar y abarcar muchísimo. Sí. El fisiólogo. ¿Cuál es la diferencia de fisiatra y fisiólogo? Oye, sí, en verdad. Sí. Mira, el fisiatra es un médico que se especializa en rehabilitación. Ok. Que abarca la fisiología. Todas las rehabilitaciones. Completa. Porque hay muchas rehabilitaciones. Sí. Claro. Por decirte dos, está la de lesiones que todos conocemos porque pasamos por ahí. Pero también hay cirugía. La rehabilitación cardiovascular, hay muchos tipos de rehabilitación neurológica, etc. El fisiólogo es un profesional de la salud que se graduó de Fisiología y Ciencias del Deporte y el Movimiento. Nosotros somos lo que analizamos qué pasa en tu cuerpo cuando se mueve tu cuerpo. De cualquiera de las formas que se mueve, duro, lento, rápido, deporte, actividad física, recreación. Nosotros creamos en base a experimentos de laboratorio y biomecánica cómo tu cuerpo se puede mover mejor para no lastimarse y para sanarse. ¿Ve? Después yo hago una maestría en rehabilitación en la Universidad de Logan en Missouri. Y ahí, obviamente, sigo formándome. Antes de eso ya me había hecho una especialidad en ejercicio correctivo en la Academia de Medicina del Deporte en Estados Unidos, en Arizona, que es la parte que yo más trabajo de la rehabilitación. El fisiatra es más concentrado hacia la medicina, el diagnóstico, el tratamiento también. Nosotros somos, por decirlo así, nosotros somos los que resolvemos lo que ellos descubren. A través del ejercicio correctivo. Sí, porque esa es una de las situaciones que, bueno, muchos atletas tampoco conocen. Tú tienes una dolencia, te manda, sí, tú tienes que hacerte una resonancia, pero vamos a decirte, el ortopeda te mandó a hacer una resonancia. El ortopeda llega hasta cierto punto. Claro. El ortopeda ahora te dice, mira, tú tienes ahora que ir a darte terapia. Este es un tratamiento de dolor pero yo llego hasta aquí. Exacto. Entonces ahora tú tienes que ir poner ciertas otras personas, otras especialidades que te van a enseñar, porque ya lo próximo sería cirugía y no estamos en cirugía. Exacto. Entonces nosotros, obviamente, la salud es buena trabajar en equipo. Claro. Tú sabes. Tiene que ser fluido. Fisiatra, ortopeda, neurólogo, cirujano, fisiólogo, terapeuta físico. O sea que nosotros somos la parte que trabaja el ejercicio correctivo, que corrige esa estructura que se lastimó. Okay. Hablemos de, sabes que las grandes potencias cuentan con todos esos profesionales. Pero yo creo que hoy le hablemos a los atletas dominicanos y a los atletas, a los entrenadores y a las federaciones dominicanas. Sí. Por eso quiero que los minutos que les restan a este conversatorio, estás entre atletas. Un atleta, a veces dice que la carrera de atleta es corta, pero en realidad ese sentir de atleta siempre se queda. Siempre queda. Sí, esos latidos en el corazón de un atleta, siempre aún queda. en el retiro, se mantienen intactos. Hablemos de tipo de lesiones en el deporte y a qué se debe. ¿Cómo yo arreglo mi cadera? ¿A qué se debe? Sí, las lesiones deportivas. Mira, lo primero,
si hablamos solamente del punto de vista del deportista como Del ente que deportista. se mueve, Vamos a quedarnos ahí en el deporte. el primer factor es el sobreuso. El sobreuso. Tú sabes que a nosotros nos venden como algo saludable, que realmente no lo somos. No. Porque nosotros le damos demasiado uso a una estructura. Una pregunta. Anteriormente me han dicho, porque me lo dijeron también otros especialistas de la salud, en los atletas de alto rendimiento no es una situación de si se van a lesionar, sino de cuándo, porque el cuerpo humano no está diseñado ni para saltar, ni para correr, ni para levantar. Ni tantas veces. Tantas veces. O sea, tú puedes levantarte, o sea, está hecho para encaramarse en una mata, correr, siente a caminar. Sí, y tirar alguna cosa, pero no tirar 100,000 veces. Cuando tú tienes ya 20 años, ya nosotros tenemos la vida gatada. Sí. Bueno, mira, de mis compañeros de mi época, todos están operados. El único que no está operado soy yo. Porque es sobreuso, porque nosotros hacemos lo mismo 1000 veces al día. Entonces, la primera razón por la que un atleta se lastima es el sobreuso. Okay. La segunda razón que viene, yo diría que 1A, 1B, porque ni siquiera es segunda, es la deficiencia en la musculatura que soporta esa estructura que hace muchas cosas. Sí, porque ahora lo hacemos al revés. Hay que fortalecer después que estaba claro, atrofiado. Entonces, lo primero que hay que hacer en un atleta, desde que se le ponen los ojos como una futura estrella, es evaluarlo. Claro. ¿Cuál es la debilidad? Por ejemplo, yo hago una evaluación. ¿Cuál es la debilidad de Luisito Pie como ser humano? Exactamente. Cuando camina, cuando hace un movimiento. Ok, ¿cuál es la debilidad de Luisito Pie? En el plano donde se desarrolla el taekwondo. Porque el taekwondo se desarrolla en un plano que no se desarrolla en la lucha olímpica, que no se desarrolla el béisbol. Cada atleta se mueve en un plano dimensional diferente. Entonces yo tengo que evaluar a Luisito atleta, el ser humano, y a Luisito el atleta. ¿Cuáles son las debilidades de Luisito cuando se para en una pierna a tirar una patada? Exacto. Entonces eso, adjuntarlo al entrenamiento físico. Exacto. Porque ¿qué pasa? Nosotros entrenamos, bueno, pues ponte fuerte en el gimnasio para el taekwondo. Sí, eso es fuerte para tú producir un taekwondo más veloz, más duro, pero no más saludable. Exacto. No sé si tú me entiendes. Hay un entrenamiento que es para resultado, para rendimiento, y hay otro que es para salud. Claro. La estructura de Luisito tiene que estar formidable para aguantar esa cantidad de carga. Sí. Hablemos de, y buen punto, nosotros que estamos, los atletas dominicanos, o diríamos que los técnicos dominicanos que desarrollan sus planificaciones de espalda a la ciencia, lamentablemente. Sí. Algunas ciencias, sí, de espalda a alguna ciencia. A la mayoría. No, a la más importante. A la más importante, porque en realidad... Que es a la psicología y a la fisiología. Sí. Entonces ¿no crees que el atleta dominicano está más propenso a lesionarse y una carrera más corta? Claro. Debido a que nosotros, todas las planificaciones no se adiestra yo voy partiendo las palabras que has dicho. Sí, sí. Que hay que evaluar y determinar las fortalezas y debilidades para determinar cómo se va a realizar un programa. Fíjate que el atleta dominicano que ha encontrado, ya sea por dicha o por conocimiento, una buena preparación física científica, dura más. Vamos a poner el caso de Nelson Cruz y David Ortiz. Okay. David Ortiz en su última temporada fue mejor que su primera. Pudo haber jugado 10 años más, pero ya no aguantaba más. Sí, ya. No. ¿Por qué? Quizá David Ortiz no le puso intención a su físico. Claro. O el que le hacía su físico no era el mejor. Exacto. Nelson Cruz se ha dedicado a eso, a sostener esa estructura. Nelson Cruz tiene 40 y pico de años y está más fuerte que la mitad de los muchachos de 20. Eso, correcto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que el atleta dominicano tiene un riesgo, no solamente porque lo hacemos de espalda a la ciencia, Luisito, sino porque nosotros tenemos demasiado talento. El atleta que tiene mucho talento, no sé si tú me entiendes. Claro. Hay tipos que hacen taekwondo que tú dices, no, pero ese tipo nació taekwondoísta. Sí, que lo tiene. Esos tipos se lastiman más porque son más, a la hora de rendimiento, son más aguerridos, son más duros. La voleibolista de aquí, tienen un talento, el dominicano está acostumbrado a darle a una cosa y a saltar. Claro. Y juegan, tú ves una americana jugando y son vainas tácticas. Son aquí, allá, sí. La dominicana si tiene que saltar y pasarse al otro lado de la malla, lo hace. Entonces nosotros somos más propensos porque somos más agresivos en el deporte. Pero una pregunta, ¿por qué si ya hoy día hay tanto acceso a tantas herramientas, por ejemplo, la parte como Luisito dijo,
si hay tanto acceso a herramientas, ciencia, opciones, ¿por qué se le hace tan difícil a la administración, a los entrenadores, decir, mira, hoy día yo tengo esta otra herramienta? Por ejemplo, ahora mismo tú tienes una institución que hace un desarrollo que si tú agarras y tú me dices a mí, Luisito, tú le dices, Luisito, yo necesito, vamos a empezar a trabajar directamente con tu fundación, vamos a hacer una evaluación. Luisito te va a decir, pero todo es un plus para mi deporte. Tú te vas a reír. ¿Por qué es tan difícil para los entrenadores decir, tenemos que volver? Pero vamos a unir todo este conocimiento, vamos a unirlo, porque el que se beneficia es el atleta y al final el deporte y al final los resultados que logró X o Y persona. Sí, pero ahí tenemos que volver al tema espinoso que estábamos tratando de evitar. Ya. Es que, mira... Por eso es que él me tiene mental. No, es para evitar... claro, sí. Y además se lo alegre, porque la atleta es alegre. Si nosotros íbamos a educar. Pero hay que educar. Mira, yo te voy a hacer 3 preguntas. Dale. ¿Cuántas clases de levantamiento de pesas ha dado Wanda Rijo en este país? Yo no conozco ninguna. ¿Cuántas clases de salto ha dado Juana Rendel? Ninguna. ¿Cuánta terapia? A mí no me ha llamado nunca ninguna federación a pedirme ningún consejo. Ya. Entiendo. No están utilizando esas glorias. No. Y es verdad. No solamente a mí, porque pudiera decir, bueno, él quiere ahora que lo utilice. Hay muchos casos. Porque aquí se sentó Julio Nolasco. Y nosotros queríamos hablar con él. Julio Luciano, perdón. Claro. Y él se sentó y nosotros quisimos hablar con él desde otra perspectiva, porque él tiene una mala fama. Claro. Y nosotros le dijimos a él, pero es que tú tienes algo que puede sumarle al deporte. O sea, esto nada más no es yo quejame yo pedí, no. Tú, o sea, y lo mencionamos. No. Exactamente. No. Lo que pasa es que también hay que saberse formar. No, es lo que te digo, pero te lo digo en ese sentido, porque ese día también mencionamos esas cosas. Claro. O sea, el atleta se forma, pasa por todo este trabajo, o sea, y la sociedad desperdicia esta capacidad. Cuando llega el punto, bueno, ya no te utilice como atleta, te pierdo. Pero la capacidad que tiene un atleta, lo podemos seguir utilizando en la sociedad. Claro. Camila es una experta hablando de la estructura política del deporte. Sí. Vamos a mantenerlo en la ciencia. Sí. ¿Cómo están tipificados los tipos de lesiones en el deporte y cuáles son las más, diría que las más peligrosas o pudiese determinar las que ponen más en riesgo la carrera de un atleta? La más común, por decirle así, porque como son deportes diferentes, tú no puedes decir la lesión más común en el deporte, porque son muchos deportes. Sí. Claro. Pero, por ejemplo, en la mujer, vemos muchos temas de rodilla. Tendonitis, control malaria. Exacto, desgarro del ligamento cruzado anterior, posterior, meniscopatía, bueno. Dilo que. Porque biomecánicamente la mujer tiene la cadera más amplia que el hombre y tiende a, como nosotros decimos en el campo, a gambarse. Nosotros llamamos tendencia al genuvalgo. Y eso hace una torsión sobre el ligamento cruzado. Eso es muy común. Entonces, esa atleta femenina que va a hacer de alto rendimiento, que va a entrenar muy duro, tú tienes que tener un programa de prevención y corrección de la cadera, porque tienen tendencia a. La rodilla, la cadera y el hombro son las articulaciones que más se lesionan. ¿Por qué? Porque son las más movibles. Porque hay otras articulaciones que no tienen esa amplitud de movimiento. Aunque la rodilla solamente hace 2 movimientos, pero tiene una amplitud bien grande. Al igual que la cadera, que se mueve para todos los lados, pero también tiene una amplitud grande, porque la columna se mueve para todos los lados, pero no tan amplio como la cadera. Y los hombros, la misma cosa. Entonces, las lesiones más comunes, generalmente hablando, porque es un término que es difícil ponerlo puntual, son hombro, cadera y rodilla. Casi siempre por su versatilidad como articulación. Lo tengo las 3. Sí, claro. Yo la rodilla. Sí. No, pero en mi caso es tal cual él lo ha descrito. Yo tengo problema de pies, mis pies hacen que mi cuerpo busque balance, todo lo que es, tengo la rodilla, pero entonces la cadera trata de compensar por un lado, el hombro por el otro, el glúteo izquierdo debilitado. Claro, porque entonces, uno tiende a la unilateralidad del deporte. Exactamente, entonces literalmente todas mis dolencias están unidas tal cual lo describió. Sí, pero eso yo lo supe los otros días. Debe, Luisito, y eso es sencillísimo. Eso, mira, eso se hace con un papel y un lápiz. Esa parte. Con un papel y un lápiz, no te estoy mintiendo. Y se le puede hacer a todos los atletas. Y en Estados Unidos, atleta que entra al sistema de alto rendimiento, o al sistema olímpico, o al sistema profesional, se le hace esa prueba. Que dice, ¿dónde están tus debilidades? E inmediatamente, Luisito, mira, está su programa. En base a tu debilidad. Claro, eso se le puede hacer a todo el mundo, porque eso es una prueba que se hace con lápiz y papel, con
una tablilla Okay. que creó la Academia Nacional de Medicina del Deporte para evaluar los desbalances musculares de los atletas. Esa es la palabra, Hablemos desbalances musculares. La rehabilitación física, también las terapias, los masajes y demás. ¿Qué tan importantes son en el proceso de entrenamiento? ¿Y con qué frecuencia se debe dar esos atletas? Vamos a hablar de las descargas físicas. Sí. Por la terapia, si tú te aquejas un mal, debes de mantenerlo mientras... Claro, sí. Hablemos de todo eso, que la frecuencia para las descargas físicas y la terapia, ¿qué tan importante es en el proceso de entrenamiento? Mira, la frecuencia, te hablaba de un programa que se puede hacer para cada atleta. La frecuencia debe ser diaria y debe ser preventiva. Luisito tiene que tener un programa de ejercicios correctivos, no entrenamiento físico de pesa ni de taekwondo. Son ejercicios correctivos. Ella, yo, todos los atletas de República Dominicana tienen que tener un programa que lo pueden hacer antes de entrenar, después de entrenar, mezclado con el entrenamiento. Y esa es la estructura preventiva que debe de ser diaria. Ahora, caímos en la lesión, que no es lo que uno busca. Depende de la urgencia del atleta, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Y depende de la gravedad de la lesión, porque hay lesiones que tú puedes manejarla de modo conservador hasta un evento muy cercano que es inevitable, los Juegos Centroamericanos que están a un mes. Sí. Y tú dices, ¿puede Luisito? Sí. Ahora, después de los Centroamericanos, tenemos que meter a Luisito en un laboratorio. Exacto. Sí, se pueden manejar esas lesiones a discreción si tenemos una buena musculatura, que el atleta siempre la tiene. Podemos fortalecer o activar rápidamente hasta que lleguen esos Juegos Centroamericanos dentro de un mes para darle un soporte momentáneo a esa estructura. Ya cuando la lesión te impide, regularmente la terapia de un atleta, porque una persona de población general no es lo mismo, de un atleta debe ser diaria porque son muchos factores a trabajar, porque la rodilla tuya no produce 10 veces más fuerza que la rodilla de un ser humano normal. Entonces nosotros tenemos que trabajar muchos aspectos biomecánicos, neurológicos, de reeducación de la marcha, que tú estabas haciendo mal con esa pierna que te lastimaste. Entonces debe ser diaria. La descarga, que todo el mundo es muy famosa. Lo primero que usted tiene que saber es con quién se descarga. Porque en nuestro país hay, en el mundo entero, porque uno siempre habla de nuestro país, en el mundo entero hay muchos locos poniendo la mano a un ser humano. Muchos. De verdad. Muchos. Tú lo puedes buscar en Instagram, que ahí está relajo con eso, no sé si te han visto. Sí. Hay que tener cuidado porque un masaje de descarga te puede lesionar. No, te puede dejar inválido. Sí. Para que tú sepas. Una percusión o una manipulación de la columna vertebral, que ustedes lo ven que se hacen a diario, entre uno mismo se lo hacía cuando era tú te acuerdas, explótame la espalda. Sí. El que no sabe hacer eso te puede dejar inválido. Claro que sí. Ahora, las descargas, depende del deporte, pero vamos a decir en la generalidad de que no hay una lesión, deberían ser semanales. Y la parte de la suplementación y los analgésicos, ¿qué tan importantes son para prevenir o recuperarse de una lesión? De una lesión. ¿Y cuándo no son necesarios? Y con esto terminamos y dejamos la parte abierta para que tú vuelvas. Para que vuelvas. No, yo voy a volver. Sí, claro que sí. Mira, la suplementación, y si le agregamos alimentación, buena alimentación, buena suplementación. Yo quiero ir para allá ahora. Es más importante que la medicina antiinflamatoria, analgésica en la rehabilitación. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no se inflamó porque le hacía falta ibuprofeno dentro de la sangre. Tu cuerpo se inflamó porque le hacía falta un nutriente. Combinado con un accidente, ¿no? ¿Verdad? Con un trauma. Entonces, el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse que la gente no sabe. Bueno, ustedes conocen el plasma. Claro. ¿De dónde tú crees que sacan el plasma? De la sangre. De tu mismo cuerpo. Exactamente, sí. ¿Por qué nace la suplementación y por qué se pone de moda la suplementación? La gente tiene que saber la historia de eso. Porque los alimentos que nosotros estamos consumiendo no tienen la misma calidad que hace 50 años. Eso, correcto. Porque los suelos están sobreusados, se usa mucho pesticida. Claro. Tú te vas a un campo donde hay un señor mayor que come su yuca que él siembra, que no es una yuca de venta masiva. No, la que él siembra. Que se come el pollo que él come. Y tú ves ese viejo y tú dices, pero está más loco que yo, loco. ¿Y qué fue? Yo con 45 ya estoy casi pariendo. Sí. Entonces, ¿de dónde nace la suplementación en la historia del mundo y de la alimentación? Cuando los alimentos decayeron en su calidad. Nutrientes. Y hay que suplementar, porque por eso se llama así. La suplementación es vital. Ahora mismo es vital. Porque tú puedes decir, yo me voy a alimentar bien. Sano, lo que conocemos por alimentar sano. Pero
vegetales que nosotros no comemos tienen pesticidas, todos. Todos. Hay que siempre resaltar que esa suplementación todo, con una energía limpia, llega más buena. Hablamos de Seaboard. Energía sí, limpia. Y hoy, gracias a ellos, estamos con ustedes. Sí, continuamos. Entonces, esa energía limpia que tú estás buscando en la suplementación es muy importante porque va a evitar el proceso inflamatorio, va a recuperar más rápido tu cuerpo. Fíjate que siempre estamos hablando de prevención, no de la lesión. Exacto. La lesión es el último cartucho. Claro. Y si llegas a lastimarte, una buena suplementación a veces es mejor que una medicación. ¿Por qué? Te voy a poner 3 ejemplos sencillos. La vitamina C tiene un poder de estimular al cuerpo a regenerarse que la mayoría de la gente no conoce. Al igual que la vitamina D, con un chin de sol. El magnesio es tan relajante muscular como cualquier relajante muscular de esos que te dan orales, que no te va a romper el estómago, al revés, te va a hacer una mejor digestión. De noche es bacanísimo, tú duermes. De noche tú duermes nítido, pero no amanece con como dice la gente, con la borrachera de la pastilla de dormir. Tú te levantas energizado. ¿Por qué? Sí, porque muchos de los procesos que el cerebro hace y ordena hacer, cuando tú te acuestas, el cerebro empieza a resetearse. Para comprometerte con un próximo episodio. Parte 2, parte 2, por favor. Sería interesante. Nosotros queremos terminar con un mensaje a los técnicos dominicanos. Y a los atletas para cuidarse y a los entrenadores para tomar conciencia a la hora de elaborar un plan de entrenamientos. Y decía a los técnicos, muchos, no siempre, la mayoría de las federaciones son los entrenadores que planifican, que dirigen todo. El cuerpo técnico, exactamente. Claro. Pero donde sí están el cuerpo técnico, los técnicos que puedan en lo adelante tomar ese consejo a la hora de pensar y elaborar un plan de trabajo. Y a los atletas también que sean en el proceso de entrenamiento de que le falta algo, pues pídanlo, grítenlo. Hay mucha información. Ya hoy día no hay excusa, en Google está todo. Hay mucha información gratis. Dedíquele 1 hora como atleta a informarse y deje de ver reggaetón. Como federación y técnico, hay 1 millón de personas que fueron atletas que pueden ayudar de gratis a la federación. Llámelos. Me gusta eso. Porque la unión hace la fuerza. Es el gran detalle del sistema dominicano, el individualismo. Yo te voy a decir un ejemplo del judo. En judo hay 10 personas que pueden ayudar al judo de gratis, sin cobrarle un peso, mañana. En taekwondo tiene que haber infinitas personas, porque tú te pones a ver, bueno, pues yo creo que el ministro de Relaciones Exteriores es taekwondoísta. No, el de deporte. El de deporte. No, pero el de Relaciones Exteriores. No, hizo karate. Entonces, tú te pones a buscar y tú dices, ven acá, pero tú encuentras. Hizo karate, sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que unirnos, tenemos que buscar uno con otro, porque todo esto es para el bien de la República Dominicana, que es de todito nosotros. Nadie le ha comprado un pedazo a nadie aquí. Exactamente. Entonces, las federaciones, déjense ayudar, averigüen, empápense, pregunten, formen un equipo técnico que si tú te pones a buscar, lo tienes ahí y no te has dado cuenta. Hay muchos atletas que se retiran y son psicólogos. Y no lo han utilizado. Mira, les decía que nosotros necesitamos otro episodio. Claro y que sí. Te agradecemos de manera muy especial el habernos acompañado. Señores, ha estado con nosotros Bigbar Geraldino. Él vuelve. Fisiólogo e inmortal del deporte dominicano. Para nosotros ha sido más que un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tienen el compromiso de volver con nosotros. Amén. Será hasta una próxima. Chao. No olviden compartir este contenido con sus amigos, suscribirse y activar la campanita. Esto ha sido Entre Atletas, el podcast.